Un momentito. Sí, estamos grabando la clase. Era para ver si grabábamos o no. Ya, nuevamente voy a compartir. Entonces, ¿cierto? ¿Todos bien? ¿Todos están viendo mi presentación, cierto? La clase. Sí, profe, se ve. Perfecto. Entonces, la semana pasada, ¿cierto? Estuvimos viendo un poco de introducción de la química orgánica, como se conocía hace un tiempo, ¿cierto? Y después el estudio del átomo de carbono, ¿cierto? Sobre su hibridación y lo que implicaba la hibridación, ¿cierto? Que era, de acuerdo a la estructura de Lewis, no nos decían en qué consistía, ¿cierto? ¿Por qué nosotros podíamos tener 4 enlaces si realmente teníamos un par de electrones apareados en los orbitales S, ¿cierto? Entonces nosotros vimos y construimos para las distintas hibridaciones que puede tener el átomo de carbono, ¿cierto? De acuerdo a las hibridaciones sp3, sp2 y sp, y estas que están asociadas a las distintas geometrías moleculares, ¿cierto? Bueno, hoy vamos a ver tres unidades. Vamos a ver fuerzas intermoleculares, heteroátomos en química orgánica, ya para ver que no todo, ¿cierto? En química orgánica, bueno, está el átomo de carbono, es el estudio del átomo de carbono, pero también cómo influyen otros átomos, ¿cierto? Cuando se está enlazado a este átomo de carbono. Y luego la nomenclatura en química orgánica. Entonces, vamos a comenzar con las fuerzas intermoleculares, que seguramente ustedes, ¿cierto?, la vieron, ya estos temas ya fueron vistos tanto en química general, es de suponer, y también en bioquímica, si es que no me equivoco, ¿no? ¿Me equivoco? ¿Estoy solo? No, profe, sí se vio. Muy bien, entonces vamos a recordar algunas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes saben ya por qué es importante las fuerzas intermoleculares, ¿cierto? Y cuáles son las implicancias a nivel biológico y en este caso, ¿cierto? Farmacéuticos. Entonces, nosotros podemos ver que, por ejemplo, la estructura de las proteínas, ¿cierto? No la primaria, por supuesto, pero a partir de la secundaria, terciaria y cuaternaria podemos saber que esta interacción va dependiendo de los tipos de átomos, ¿cierto? Que están formando estas cadenas, que no son nada más que compuestos orgánicos, ¿cierto? Y que tienen distintas interacciones y por eso vamos nosotros a ver cómo son, ¿cierto? Su plegamiento, cómo son sus estructuras, ¿ya? A su vez, también podemos saber la interacción en una cadena, ¿cierto? Doble hebra de un ADN y de los puentes de hidrógeno, ¿cierto? Nosotros podemos saber cuál es la interacción entre ellas, el reconocimiento molecular, ¿cierto? Tanto para interacción de fármacos o también reconocimiento molecular de cómo actúa una enzima, ¿cierto? Sobre un sustrato. Entonces, todo eso tiene que ver con las fuerzas intermoleculares. Entonces, recordando un poco, nosotros podemos encontrar 4 tipos de fuerzas. Bueno, realmente son 3, porque los puentes de hidrógenos corresponden a un tipo, ¿cierto?, de dipolo-dipolo. Pero hay una interacción mayor debido a una diferencia de electronegatividad entre los átomos que están involucrados en este puente de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a ver en detalle 4 tipos, de fuerzas intermoleculares. La ion-dipolo, puentes de hidrógeno, dipolo-dipolo y fuerzas de London. Que tienen que ver, ¿cierto?, con las interacciones que nosotros podemos ver aquí, ¿ya? Las interacciones dipolo-dipolo, ion-dipolo, ¿cierto? Y también las interacciones de fuerzas de London cuando tenemos sistemas que no forman compuestos polares, ¿ya? Y estos sistemas polares nosotros sabemos, ¿cierto? Como lo vimos en la clase pasada y como también ustedes lo deben haber visto en química general, esto está dado, ¿cierto? Por la estructura, por la geometría molecular que tiene el compuesto, ¿cierto? Y a su vez por la diferencia de electronegatividad que puede tener también los átomos que están formando dicho compuesto. Entonces, el primero de ellos, ¿cierto?, es la interacción ion-dipolo. Esta interacción ion-dipolo está dado, ¿cierto?,
por un ion, ya sea carga positiva o negativa. Nosotros sabemos que carga positiva vamos a tener, voy a poner un puntero, un spotlight. ¿Se ve? Ah, sí, ahí se ve. Ya, entonces, nosotros sabemos, ¿cierto?, que el ion dipolo es, ¿cierto?, o un ion cargado negativamente llamado anión, ¿cierto? En este caso, tenemos el típico ejemplo de cómo se disuelve una sal, ¿cierto?, formado por compuestos iónicos, ¿cierto?, como en el caso del cloruro de sodio, la sal común, cómo se disuelve en agua, ¿cierto?, debido a la interacción de estos grupos, ¿cierto?, con moléculas polares, como es el caso del agua, ¿cierto? Nosotros ya sabemos por qué tiene esta forma la molécula de agua, ¿cierto? Sabemos primero por la estructura de Lewis cómo se van enlazando los átomos. Sabemos además que por la repulsión de pares de electrones de valencia, ¿cierto?, tiene de acuerdo al dominio de los electrones, es un sistema tetraedro, pero, ¿cierto?, si nosotros solo miramos la geometría de los átomos que conforman esta molécula, es angular. Y esta geometría angular, ¿cierto?, nosotros podemos saber, debido a la diferencia de electronegatividad que podemos encontrar entre el oxígeno y el hidrógeno, que existe un momento dipolar teniendo una molécula polar, ¿cierto? Carga negativa sobre una densidad negativa. Realmente no es una carga, ¿cierto? Una carga negativa debería ser un ion que tiene una carga neta, ¿cierto? Pero aquí tenemos un delta negativo, es decir, la molécula entera no tiene carga, pero sí tiene una parte con mayor, ¿cierto?, densidad electrónica, a lo que llamamos, ¿cierto?, nuestro delta negativo, y menor densidad electrónica sobre el hidrógeno. Entonces, ellos interactúan entre sí, ¿cierto? Como se los mostré también en otra imagen la clase pasada, debido, ¿cierto?, en la parte contraria de estos polos en estas moléculas, ¿cierto?, que van rodeando a estos iones, ¿cierto?, de manera de solvatarlos para tener una interacción entre estos, ¿cierto?, estas cargas positivas y cargas negativas con estos compuestos polares, ¿cierto? Entonces nosotros por eso cualquier sal es posible disolverla en estos compuestos polares. Y también si nosotros, no sé, por ejemplo, vimos la otra vez otro compuesto que era polar que no era el agua, ¿cierto? También es posible disolverlas, estos tipos de sales, por la interacción que puede haber entre un ion, ¿cierto?, un compuesto iónico, y una molécula polar. Estos son importantes, ¿cierto?, a nivel biológico y farmacológico, ya que pueden permitir la interacción entre iones y biomoléculas, como el caso, ¿cierto?, de complejos de calcio, complejos también que pueden interactuar distintos aminoácidos con iones de cloro, ¿cierto? O también, un ejemplo muy simple que ustedes pueden recordar, ¿cierto?, es la interacción entre para formar este complejo llamado hemoglobina, ¿cierto? Donde tenemos nosotros el átomo de hierro, hierro más 2, ¿cierto? Que es quien interactúa con el oxígeno para el transporte de oxígeno vital para nosotros, para la respiración. ¿Ya? Es muy, o sea, desde el punto de vista, por supuesto, químico y también desde el punto de vista químico, pero más hacia la biología, llamado bioquímica, ¿cierto? Es interesante y es así como se pueden desarrollar nuevos fármacos, ¿cierto?, en función de estas interacciones. Las fuerzas intermoleculares de tipo puentes de hidrógeno, realmente puente de hidrógeno está un poco pasado de moda, podríamos decirlo. Realmente se llaman enlaces de hidrógeno, ¿ya? Entonces, esta interacción solo la tienen 3 átomos que pueden estar enlazados con el hidrógeno, ¿cierto? Como ustedes ya lo deben saber. Nitrógeno, oxígeno y flúor. ¿A qué se deben esos 3 átomos? Que ¿cierto? Existe una diferencia de electronegatividad considerable con el átomo de hidrógeno que se encuentra en esta parte. Por lo tanto, ¿cierto?, van a formar interacciones ¿cierto? Van a tener distintos polos en las moléculas que se forman, y de esa forma van a tener, ¿cierto?, van a tener mayor interacción con su molécula vecina, formando estos puentes de hidrógeno, estos enlaces de hidrógeno, estas interacciones, ¿cierto? Y esto es la razón por qué, ¿cierto?, cuando, por ejemplo, si nosotros miramos en general
existe un ejemplo, no lo puse, lamentable. Si nosotros miramos la tendencia, por ejemplo, del grupo del átomo de carbono, ¿ya? Carbono, silicio, germanio acá, podemos ver que va aumentando el punto de ebullición a medida que va aumentando la masa molar, ¿ya? De los compuestos derivados del grupo de carbono. Pero si nosotros miramos, por ejemplo, en este caso en el oxígeno, ¿ya? El oxígeno, azufre y todo el grupo del átomo de oxígeno, nosotros podemos ver que no existe o sea, existe una tendencia, pero a partir del azufre, selenio y teluro, que son los que están acá abajo, sobre el aumento del punto de ebullición. Pero el agua tiene un punto de ebullición mayor que el derivado, puede ser el derivado de teluro que está aquí, mayor debido a la interacción de la formación de puentes de hidrógeno debido a la diferencia de electronegatividad considerable entre el oxígeno y el hidrógeno, ¿ya? Y por eso, ¿cierto? Nosotros podemos tener mayores puntos de ebullición, mayor interacción con la molécula vecina de estos tres, ¿cierto? Estos tres compuestos que pueden ser entre ellos mismos o también la mezcla de ellos, entonces van a tener mayor interacción debido a esta puentes de hidrógeno, estos enlaces que se van a formar, dado a la diferencia de electronegatividad que existe entre el nitrógeno, oxígeno y flúor con el hidrógeno, ¿ya? Pero recuerden, no es un enlace iónico, es un enlace covalente polar, ¿ok? Bueno, ¿y por qué es importante también, cierto? Debido a que estos, como fue descubierto por Watson y Crick, la estructura del DNA o el ADN, ¿cierto? En español, en 1953, ¿cierto? Es dado a la interacción, ¿cierto? A los enlaces de hidrógeno, ¿cierto? O puente de hidrógeno, si queremos llamarlo un poco más antiguo, debido a los puentes de hidrógeno, ¿cierto? Que existe entre, como podemos ver, las bases nitrogenadas, ¿cierto? De estos nucleótidos. ¿Cierto? De hecho, bueno, un dato un poco, no sé si anecdótico, pero curioso, quien descubrió estos enlaces realmente no fue ni Watson ni Crick, sino que fue una mujer que es quien era la cristalógrafo, ¿ya? Y quien determinó la estructura, ¿ya? Pero en esos tiempos no se daba mucho reconocimiento y por lo tanto no fue ya incluida en el Nobel cuando se reconoció esto, ¿ya? Se descubrió esto. Pero si se dan cuenta, esto, ¿cierto? Que nosotros siempre podemos ver en distintos libros, ¿cierto? Incluso en películas de ciencia ficción, donde muestran la doble hélice de la cadena de ADN, es debido a la interacción de puentes de hidrógeno, ¿cierto? Que existe entre los átomos oxígeno, nitrógeno y flúor. Bueno, no tienen flúor, ¿cierto? Pero pueden ver acá que existe la interacción entre los átomos de oxígeno y nitrógeno donde está este enlace de hidrógeno. ¿Cierto? El tercer enlace puede ser el enlace dipolo-dipolo, ¿ya? Este enlace dipolo-dipolo nace, ¿cierto? Por la interacción de dos fuerzas, de dos moléculas que tienen moléculas polares, ¿cierto? Y que tienen, por supuesto, distintos polos. Entonces van a interactuar con sus polos vecinos, ¿ya? Pero esta interacción es más débil que una interacción ion-dipolo, ¿ya? Debido a que aquí se representa, por supuesto, solo dos moléculas en el caso del cloruro de hidrógeno, ¿cierto? Que tienen una atracción, pero recuerden que no van a estar solas estas moléculas, ¿cierto? Sino que van a haber miles de otras moléculas alrededor de ellas, por lo tanto van a tener interacciones, ¿cierto? Y también van a tener repulsiones entre sí, ¿ya? Dependiendo de cómo estas moléculas interactúan o cómo se pueden, ¿cierto?, ubicar alrededor de, si nosotros tomamos esta molécula como estudio, ¿cierto?, podemos tener interacciones, atracción como esta, o puede haber otra molécula que está en la misma cara. Entonces, debido a que estos compuestos pueden tener interacciones y repulsiones a la vez, ¿cierto?, es un enlace más débil que una interacción ion-dipolo, que es, ¿cierto?, como lo vimos anteriormente, esta molécula polar frente a su molécula, a un ion, ¿ya? Y el cuarto es las fuerzas intermoleculares o las llamadas fuerzas de London,
o también se conoce como fuerzas de Van der Waals. ¿Ya? Las fuerzas de Van der Waals o de London, ¿qué me dice? Indica que cuando yo tengo compuestos que no tienen polaridad, ¿ya? Es decir, son moléculas apolares, debido a que la diferencia de electronegatividad, si bien el enlace puede ser, ¿cierto?, de mismos átomos, por lo tanto la diferencia de electronegatividad obviamente va a ser la misma, se produce una inducción de polos, ya una inducción de dipolos, donde el núcleo de uno de las moléculas ya se carga o se expone positivamente, ¿cierto? Atrayendo la densidad electrónica de la molécula vecina, entonces se genera un dipolo momentáneo, ¿ya? Es un dipolo temporal, un dipolo momentáneo. Y esto, ¿cierto?, produce una interacción, pero esto no es una interacción que dura siempre, como el caso de un ion dipolo o un caso de un dipolo-dipolo, ¿ok? Eso es una interacción momentánea. El típico ejemplo que siempre doy yo es, por ejemplo, cuando ustedes tienen un globo, ¿cierto? Y se lo frotan por la cabeza, ¿cierto? Recordemos su niñez o sus cumpleaños, cuando se podían celebrar cumpleaños, ¿cierto? Lamentablemente, ahora no son muy masivos. Ustedes toman un globo, ¿cierto? Y el globo no tiene carga, de hecho es un compuesto, ¿cierto?, de origen orgánico, no tiene carga, pero si ustedes se lo frotan por la cabeza, ¿qué va a pasar? Van a inducir ese globo, ¿cierto? Ese globo lo van a inducir a cargarse negativamente, ¿cierto? Entonces usted se frota y lo que está haciendo es quitarse electrones, ¿cierto?, desde su pelo y generando esta inducción, ¿cierto?, del globo, generando un polo positivo y un polo negativo. Entonces usted, después de que se frota el globo por la cabeza, lo puede poner en una pared o lo puede poner en el techo y momentáneamente, ¿cierto?, como va a tener una carga negativa, por ejemplo, tiene así el globo usted, ¿cierto?, lo pone en una pared, va a inducir que la pared, ¿cierto?, si usted pone el globo en la carga negativa, va a inducir que la pared, ¿cierto?, la carga negativa de los átomos que forman la pared, ¿cierto?, o el cielo, se vayan para atrás descubriendo, ¿cierto?, la carga positiva y generando un dipolo momentáneo. Y por eso usted, ¿cierto?, puede ver, o cuando fue niño lo hizo, ¿cierto?, no hace mucho tiempo, supongo, y puede ver, ¿cierto?, cómo este globo se queda anclado a la pared o al cielo, ¿cierto? Pero es momentáneamente porque como no es una molécula polar, ¿cierto?, vuelve a su estado inicial y el globo cae, ¿ya? Esto es importante también porque estas fuerzas de London, esta inducción de dipolos temporales, puede aumentar a medida que aumenta la masa molar, ¿ya? Es decir, por ejemplo, yo tengo un pentano, ¿ya? Y tengo un decano, es decir, eh, recuerden, bueno, yo le adelanto un poco, tengo átomos, ¿cierto? Cada vértice aquí corresponde a un átomo de carbono, ¿ya? Y las líneas simples corresponden a enlaces simples. Bueno, entonces aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Por eso se llama pentano. Bueno, vamos a hablarlo después cuando estemos más adelante en nomenclatura. Y tengo un pentano y aquí tengo decano. Tengo 10 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, me falta uno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, falta uno. Bueno, vamos a suponer que tienen 10. Entonces, vamos a ver que, ¿cierto?, uno es más pequeño que el otro, por lo tanto, uno tiene mayor masa molecular, ¿cierto? Y este dipolo, nosotros podemos ver que aumenta la interacción a medida que aumenta la superficie de contacto, ¿cierto? Y esa superficie de contacto se puede traspasar o se puede notar, ¿cierto?, a partir de los puntos de ebullición. El pentano tiene un punto de ebullición de 36 grados Celsius, es decir, ¿cierto?, en un día muy caluroso, esto va a ser completamente gaseoso.
pero el decano, que es dos veces más, ¿cierto? La masa molecular tiene dos, ¿cierto? Es el doble de átomos de carbono, este tiene 5, este tiene 10, va a tener mayor interacción, por lo tanto, al tener mayor interacción con su molécula vecina va a costar mayor energía para pasar a estado gaseoso, ¿cierto? Entonces su punto de ebullición va a ser 174 grados Celsius. Entonces, si se dan cuenta, esta interacción también depende de la masa molar y la superficie de contacto que pueda tener entre una molécula y otra. Para moléculas, por supuesto, que no son moléculas polares, ¿ya? Son moléculas apolares y que tienen una interacción con su molécula vecina de manera momentánea. ¿Ya? Esto lo podemos ver, ¿cierto? Estas interacciones de fuerzas de London las podemos encontrar en las dobles capas de fosfolípidos, ¿cierto? Internas que podemos nosotros encontrar, ¿cierto? Nosotros podemos tener aquí nuestros fosfolípidos, ¿cierto? La parte hidrofílica, sí, hacia el exterior y la hidrofóbica hacia el interior, ¿cierto? Y aquí esto es lo que nosotros pueden interactuar entre sí a través de este tipo de fuerza, ¿cierto? Mientras mayor, ¿cierto? Mientras más grandes sean las cadenas, ya estas cadenas que se ven acá, mayor es la interacción que vamos a obtener y más fuerte va a ser esta barrera, esta, ¿cierto? Esta membrana proteica, ¿ya? Todas las fuerzas intermoleculares, como dice, ¿cierto? Tienen un rol importante, como lo adelantamos, ¿cierto? De acuerdo a las proteínas, ¿cierto? En la estructura, por supuesto, secundaria, ya que la primaria está dada por la genética. Entonces, la estructura secundaria, ¿cierto? Ya sea por alfa hélice, ¿cierto? O laminal plegada, depende de la interacción que tiene la molécula, ¿cierto? Con su molécula vecina, o en este caso con el átomo más próximo, lo que genera una hélice, ¿cierto? O en este caso genera láminas, ¿cierto? Plegadas beta, debido a interacciones de tipo puentes de hidrógeno, en este caso, como ustedes lo pueden ver acá, ¿cierto? Entonces, eso era para recordar un poco fuerzas intermoleculares. Y ahora nosotros vamos a pasar a heteroátomos, ya en química orgánica. En química orgánica no solo se ven, estoy moviendo algo que ustedes no ven, ya, ahí sí. En química orgánica no solo se ve, ¿cierto?, el átomo de carbono, sino que también cuál es la interacción de este átomo de carbono con sus átomos vecinos, ¿cierto?, que por supuesto no tienen mucha diferencia de electronegatividad, por lo tanto forman enlaces covalentes y que son los derivados, ¿cierto?, de estos compuestos de átomos de carbono y que nosotros, por supuesto, lo vamos a clasificar más adelante, generan, ¿cierto?, distintas moléculas con distintas interacciones, ¿cierto?, y distintas aplicaciones que nosotros las estamos sintetizando, o con distintas funciones en el caso de moléculas biológicas, ¿cierto? Nosotros podemos ver moléculas sencillas, entonces cuando hablamos de heteroátomos, hablamos de compuestos que no son átomos de carbono ni átomos de hidrógeno. En general, los átomos de hidrógeno no se toman mucho en cuenta, a pesar de que son importantes, ¿cierto?, para esta interacción de puentes de hidrógeno, pero, como les comentaba, ¿cierto?, cuando yo hablo de heteroátomo, me refiero a otro átomo que no sea átomo de carbono y que forma enlaces covalentes. Por ejemplo, ¿cierto?, este grupo hidroxilo en este compuesto aromático llamado fenol, ¿cierto?, va a tener una implicancia si es que yo lo quito o no para tener el benceno. Lo mismo para esta piridina, ¿cierto?, donde va a ser distinto un compuesto llamado piridina con un átomo de nitrógeno acá o un átomo de carbono, ¿ya? Recuerden nuevamente, esto se lo estoy adelantando, ¿cierto? Cada vértice corresponde a una estructura esqueleto para simplificar, ¿ya? La escritura, ¿cierto? O hacerlo más rápido. Entonces, cada vértice corresponde a un átomo de carbono, ¿ya?, con sus respectivos enlaces. Esto significa, lo vamos a ver más adelante, significa que existe una resonancia, es decir, dobles enlaces que se van moviendo entre los átomos de carbono, y para no escribir todas las estructuras, se escribe un círculo, ¿ok? Y nuevamente acá tenemos carbonos en cada uno de los vértices, ¿cierto?, formando dobles enlaces o enlaces simples. Igual que este nitrógeno tiene un enlace simple con el átomo de carbono aquí, que no está dibujado, pero se subentiende que está en este vértice, y dobles enlaces en este punto.
¿ok? Entonces pueden ser moléculas sencillas, ¿cierto? Donde vamos reemplazando los átomos de carbono, ¿ya? Y vamos obteniendo distinta química, distintas reactividades con distintas funciones o distintas aplicaciones. Ya en moléculas biológicas, por ejemplo, tenemos el grupo nitrogenado, ¿cierto? De las adeninas, ¿cierto? Muy importante para hacer el ATP. Tenemos este azúcar, ¿cierto? La fructosa y glucosa, ¿cierto? El azúcar común. Para fármacos, el paracetoaminofenol, o más conocido como paracetamol, ya por quien no lo conocía, ya este es el fármaco utilizado, ya, para hacer el típico paracetamol, ¿cierto? Que aparecen muchos memes, ¿cierto? De me duele la cabeza, ¿qué puedo tomar? Paracetamol, ¿ya? Que es muy fácil de sintetizar. De hecho, lo más probable es que sin pandemia es probable hacer un práctico de esto y sintetizar paracetamol, ¿ya? O también, ¿cierto? Fármacos un poco más complejos como este antidepresivo, ¿ya? Donde tenemos, ¿cierto? Distintos átomos, en este caso tienen un flúor, ¿cierto? En esta posición, oxígenos y nitrógenos, ya sea enlazados simples o triples, que les va a dar una química, una reactividad especial, ¿cierto? Y que va a interactuar, obviamente, con un receptor, lo que va a producir, en este caso los fármacos, ¿cierto? El beneficio que nosotros estamos buscando. Entonces, algunos otros compuestos pueden ser altamente tóxicos. Por ejemplo, ¿cierto? Tenemos el gas mostaza. El gas mostaza está hecho por derivados de este tipo, ya sean nitrogenados o sulfurados, ya aquí viene su nombre está en inglés, pero no muy distinto al nombre en español, o el gas sarín, ¿cierto? Que son conocidos también como el gas pimienta. Tenemos distintos sistemas, ¿cierto? Que son muy tóxicos, ¿ya? De hecho, esto fue utilizado durante la Primera Guerra Mundial. Y el gas mostaza, su nombre lo indica, no es que esté presente la mostaza, pero su olor es similar, de hecho aquí dice, huele a ajo, ¿ya? Entonces es muy similar a ajo o a mostaza según lo que reportan. Yo, por supuesto, nunca ni tampoco quiero sentirlo, ¿ya? Y es muy tóxico y genera quemadura, ¿cierto? Irritación, incluso la muerte, ¿ya? Pero entonces, si se dan cuenta, si nosotros reemplazamos estos sistemas por átomos de carbono, lo más probable es que no sean, ¿ya? No sean tan altamente tóxicos. Pero cuando nosotros reemplazamos, quitamos los átomos de carbono y agregamos nitrógenos, cloros, fósforos, azufres, cambia la química, cambia la reactividad y tiene otros usos, como en este caso, lamentablemente, cierto uso para la guerra. También tenemos ciertos compuestos basados en azufre, como lo vimos anteriormente. Muy importante, ¿cierto? Acá tenemos una reacción o un esquema, ¿cierto? Muy general para determinar la formación de un puente disulfuro, ¿cierto? Entonces tenemos aminoácidos, ¿cierto? Que tienen estos grupos, ¿cierto? Sulfurados y pueden formar, ¿cierto? Puentes disulfuros, lo que le da la estructura, ¿cierto? A las distintas eh, proteínas, ¿ya? Entonces, y obviamente que la secuencia de esto está dado, ¿cierto? De manera genética, entonces esto me va a indicar cada cierto aminoácido tengo que tener, ¿cierto? Este aminoácido con azufre para generar un puente disulfuro, ¿cierto? Y tener la función específica de esta proteína. También, ¿cierto? Como ustedes saben, para la coenzima A tiene esto, ustedes ya tuvieron bioquímica, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Ustedes son el grupo que tuvieron bioquímica? Perdón que me confunda. Sí. Muy bien. Entonces ustedes vieron el ciclo de Krebs, supongo, ¿no? ¿Se acuerdan? Un poco, algo, por ahí, ¿cierto? Ustedes tenían, ¿cierto? O estudiaron que la coenzima A, ¿cierto? Este es el grupo importante, el grupo tiol, ¿cierto? Es un azufre con un hidrógeno, el cual, ¿cierto?
reacciona con el piruvato, ¿cierto? Para entrar al ciclo de Krebs y después eliminar el CO2, ¿cierto? En este ciclo de respiración celular, ¿se acuerdan? Entonces, estos grupos, ¿cierto? Si se dan cuenta, es todo química orgánica. Y todo esto es lo que, ¿cierto? Variando este átomo de carbono, si yo tengo un átomo de carbono aquí, el átomo de carbono en general es muy poco reactivo cuando es sp3, pero si yo lo cambio, en este caso por un azufre, va a cambiar la química, ¿cierto? Y es lo importante, ¿cierto? Que nosotros podemos ver esta química orgánica en este caso a nivel celular, ¿cierto? También tenemos compuestos basados en fósforos, ¿ya? Estos son todos derivados del ácido fosfórico que ustedes lo pueden encontrar en aquellos que les gusta la Coca-Cola, ¿cierto? Ácido fosfórico, si yo reemplazo este grupo etil que está acá, y esto es ácido fosfórico, pero puedo tener un dietil de hidrógeno fosfato, etil de hidrógeno fosfato, un dietil de hidrógeno fosfato, un trietil hidrógeno fosfato. Yo eh, puedo ir acetilando, ¿cierto? No, realmente no acetilar, etilando estos grupos acídicos, ¿cierto? Y formar estos fosfoéster, ¿ya? ¿Y para qué son importantes estos? Ustedes saben, ¿cierto? Para la generación del ATP, ¿cierto? De ADP, una molécula muy energética, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros requerimos energía, utilizamos el ATP y el ATP lo obtenemos a partir de la glicólisis, ¿cierto? Si ustedes recuerdan un poco de bioquímica realmente, ¿cierto? Que es química orgánica, pero hacia la biología, ¿ok? Por otro lado, ¿cierto? Si tenemos compuestos basados en nitrógenos, vamos a tener las aminas, ¿cierto? Que tienen un olor interesante, por no decirlo, ¿cierto? Muy fuerte ya. De hecho, el nombre de esta diamina ya se llama putrince o cadaverina, ¿ya? Es decir, ¿cierto? Que son estos cuando se produce la descomposición. De hecho, el grupo amino huele muy mal. Ya, por ejemplo, el pescado también tiene grupos aminos. ¿Qué más tiene grupos aminos? Las heces, ¿cierto? Las fecas tienen grupos aminos. Entonces, son todos estos olor, ¿cierto? Que no son muy agradables, tienen estos grupos aminos y que pueden ser fácilmente neutralizados cuando yo hago, ¿cierto? La acidificación de este grupo, ¿ya? Y ya no obtengo este grupo volátil, ¿ya? También podemos tener distintos tipos de alcaloides, ¿sí? Llámese, por supuesto, alcaloides, ¿cierto? A sustancias nitrogenadas que se encuentran en ciertos vegetales, ¿ya? Y que pueden constituir a estimulantes naturales, como sea, como es el ejemplo de la cafeína, ¿cierto? Tenemos aquí, nótese aquí que cada vez que nosotros estamos en estos ciclos, eh, en estas vértices, ¿cierto? De esta unión de enlaces dobles o simples, tenemos átomo de carbono, ¿ya? Y vamos a tener distintos compuestos nitrogenados, ya sea para formar, ¿cierto? Una cafeína, la nicotina presente en el cigarro o también la cocaína, ¿cierto? Que sabemos que es una droga y un estimulante muy fuerte y que interactúa con algún receptor, por eso se hace tan adictivo estos tres sistemas, ¿ya? Entonces, eso es la heteroátomo, ¿cierto? Cuando tenemos átomos que no son átomos de carbono, ¿cierto? En química orgánica, y que cambia toda la reactividad, toda la química, ya sea para generar, ¿cierto? Nuevos compuestos con nuevas funciones, nuevas aplicaciones, o en el caso de sistemas biológicos, ¿cierto? Que tienen una función específica. También podemos tener distintos colorantes, ya sea índigo, safrina, fuchsina. Entonces vamos a tener distintos colorantes que ¿cierto? Son utilizados, colorantes sintéticos son utilizados para obtener ¿cierto? Todos los distintas ropas y cosas por el estilo. Vamos a entrar ahora en nomenclatura, así que yo creo que podríamos dar
para después no dejarlo en cortada la clase. Entonces vamos a dar unos 10 minutos, ¿les parece? Para entrar en nomenclatura y que es lo último que vamos a ver en esta clase. ¿Les parece? Sí, Parece que estoy profe. solo. Ah, Sí, muy bien. profe. Pensé que estaba solo. Ya. Entonces, 10 minutos a partir de ahora y voy a dejar igual la clase, la presentación en línea, ¿ya? Así que nos vemos en 10 minutos más para comenzar la unidad de nomenclatura.
Ya, muchachos. ¿Llegaron? Oh, parece que me escribieron. Sí, profe. Ya, entonces, em, entonces, vamos a hablar ahora de la nomenclatura en química orgánica, ¿ya? Primero vamos a hablar sobre los hidrocarburos. Los hidrocarburos son compuestos, ¿ya? Son los compuestos más simples que podemos nosotros encontrar en química orgánica y los más simples que podemos nombrar también, ya que son compuestos que están formados solo por carbono e hidrógeno, ¿ya? No tiene ningún otro átomo, no son compuestos de heteroátomos, no son los grupos funcionales que ustedes pueden haber visto también en química, bioquímica, ¿cierto? Como los aminoácidos, ésteres, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo primero que nosotros vamos a clasificar son los hidrocarburos, ¿ok? Entonces, la clasificación de los hidrocarburos, o sea, compuestos formados por átomos de carbono e hidrógeno, nosotros los podemos encontrar en compuestos aromáticos, ¿ya? Y compuestos alifáticos. Entonces, dentro de los compuestos, bueno, los compuestos aromáticos son aquellos que son derivados del benceno, si es que ustedes conocen, ¿cierto? Los derivados del benceno, de hecho, se los nombré, ya que tienen una química distinta, una química especial, y son, de hecho, son estudiados, lo vamos a estudiar más adelante, ya, por separado. Y los compuestos alifáticos son aquellos que no forman, ¿cierto? No forman este tipo de sistemas aromáticos con electrones resonantes, sino pueden ser de formar, si bien forman ciclos, pero no son sistemas aromáticos con electrones deslocalizados. Entonces, los compuestos alifáticos pueden ser acíclicos, es decir, que pueden ser lineales o ramificados, y también pueden ser cíclicos, ya que forman ciclos a partir, por supuesto, de 3 miembros en adelante. Por supuesto, no vamos a encontrar ciclos de 2, ¿cierto? No es posible. Entonces, vamos a tener, ¿cierto?, los alifáticos como los acíclicos o los lineales, o ramificados, y los cíclicos. Y dentro de los acíclicos podemos obtener los alcanos, los alquenos y los alquinos, ¿ok? Y esa denotación va a ser de acuerdo al enlace que va a tener el átomo de carbono. Entonces, vamos a tener los alcanos, que van a ser los saturados, ¿ya? Todos los átomos o todos los derivados de estos compuestos, ya, o todos aquellos que tengan átomos de carbono con solo enlaces simples, ya, enlaces sigmas, van a ser llamados alcanos, ya, son todos los enlaces saturados. Y los alquenos van a tener enlaces insaturados, es decir, van a presentar dobles o triples enlaces, ¿cierto? Es decir, van a tener enlaces sigmas y enlaces pi. Y por otro lado, vamos a tener los cíclicos, que van a ser los cicloalcanos, que van a ser de la misma forma, ¿cierto?, que los saturados, pero de manera cíclica, y los cicloalquenos y cicloalquinos, ¿ok? Y de la misma forma que la clasificación de los alcanos, alquenos y alquinos, vamos a tener los cicloalcanos, cicloalquenos y cicloalquinos, ¿ya? La única diferencia es que se forman ciclos, a diferencia de esto que van a ser lineales o ramificados. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a nombrar estos sistemas? Vamos a utilizar prefijos y sufijos. El prefijo es lo que nosotros vamos a poner antes, ¿cierto? Como la palabra dice, prefijo. Y este prefijo me va a indicar cuántos átomos de carbono yo voy a obtener. Este es el número de átomos de carbono, ¿ya? Entonces voy a utilizar el MET para decir que tengo un átomo de carbono, ET 2, PROP 3, BUT 4 y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta, bueno, no vamos a ver tantos sistemas, pero podemos acortarlo al triacon, que corresponde a 30 átomos de carbono, ¿ya? Entonces, me da un momento, por favor, perdón.
Ya, muchas gracias. Entonces, ¿cierto? Vamos a utilizar estos prefijos para nombrar el número de átomos de carbono, ¿ok? Y vamos a utilizar los sufijos para determinar qué hidrocarburo es, si tiene un enlace simple, doble o triple, ¿ok? Entonces, si termina, de hecho, aquí lo está diciendo, ¿cierto? Alcano, la terminación ano va a significar que vamos a tener solo carbonos saturados, ¿ok? Solo enlaces simples. Alqueno, que va a tener enlaces dobles, terminación eno, y alquino, terminación ino, ¿cierto? Su sufijo va a ser ino, quien me va a indicar que voy a obtener un enlace triple. Entonces, me da un momento de nuevo, perdón. Gracias. Entonces, como les iba comentando, los alcanos, oh, un momento que está mi hijo aquí. Muchas gracias por su paciencia. Ustedes saben que, al igual que ustedes, estoy en mi casa, entonces también estoy con mis hijos y a veces andan por aquí. Entonces, les comentaba que los hidrocarburos, en este caso, ¿cierto? Los saturados, la fórmula general que nosotros podemos encontrar va a ser C, ¿cierto? Sabemos que hidrocarburos van a ser solo átomos de carbono e hidrógenos. Entonces vamos a tener un átomo de carbono, sub N, y un H 2N más 2. Ya, eso me está indicando que, por ejemplo, si yo tengo el más simple de todos, el metano, cuando mi N sea 1, mi H va a ser, ¿cierto? 2 por 1, 1 más 2, 4. Voy a tener CH4. Ya ese va a ser el más simple y así yo voy a poder obtener los distintos fórmulas generales para los distintos alcanos, ¿ok? Entonces, tengo yo el más simple, ¿cierto? Si mi N es 1, voy a tener un solo átomo de carbono y voy a obtener 4 átomos de hidrógeno, ¿cierto? Entonces, como yo tengo solo un átomo de carbono, voy, ¿cierto? Y recuerdo cuánto era con un átomo de carbono, met, y mi terminación ano, por lo tanto voy a decir que son metano, ¿ya? Met, ano, metano. Entonces aquí tengo el metano, que es conocido, ¿cierto? Como el gas de ciudad, ¿ya? Es el metano. Por otro lado, ¿cierto? Si mi n es igual a 2, ¿cierto? Entonces 2 por 2, 4, más 2 son 6. Esta es mi fórmula general, ¿cierto? Entonces yo hago mi estructura de Lewis, tengo 2 átomos de carbono. Entonces mis 2 átomos de carbono es et, ¿cierto? Como son enlaces simples solamente, mi terminación es ano, por lo tanto es el etano, ¿ya? Entonces de esa forma yo voy nombrando todos los hidrocarburos saturados llamados alcanos. Entonces, nuevamente, mi N va a ser 3, tengo 3 átomos de carbono, por lo tanto, ¿cierto? Voy a tener 8 átomos de hidrógeno, ¿cierto? Hago mi estructura de Lewis, tengo 3, prop va a ser mi prefijo, junto con mi sufijo obtengo el propano, ¿ya? Entonces, así sucesivamente. Entonces, así sucesivamente, vamos a tener nosotros, en este caso, ¿cierto? Para el butano, ¿cierto? Vamos a tener 4 átomos de carbono, prefijo but, sufijo ano, butano. Entonces, de hecho, el propano y el butano son los conocidos como, o utilizados realmente en este gas licuado. Ya el gas licuado, el más conocido, ¿cierto? El del perrito, no le voy a hacer propaganda, pero el más conocido, el del perrito, ¿cierto? Es la mezcla entre butano y propano. Entonces así nosotros podemos continuar, ¿cierto? Tenemos 5 átomos de carbono, son todos enlaces simples,
tenemos el pent, ¿cierto? Pentano, tenemos 6, tenemos el hexano y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, de esa forma nosotros podemos nombrar a los hidrocarburos, son los más simples, ¿cierto? Que tienen enlaces simples, utilizamos nuestro prefijo para indicar cuántos átomos de carbonos tenemos y nuestro sufijo, ¿cierto? Para indicar que son enlaces simples. Ahora, si nosotros pasamos a los insaturados, es decir, a los alquenos, la fórmula general va a ser igual a CN2N, ¿ya? Por cada insaturación. Insaturación quiere decir que no está formando esos enlaces de hidrógeno. Entonces, el nombre está compuesto por el prefijo, nuevamente, que indica, ¿cierto?, cuántos átomos de carbono tengo. El sufijo eno, que me va a indicar cuántos, o sea, que me va a indicar, perdón, el doble enlace que voy a obtener. Y esto también tiene que ser indicado por un número que localiza dónde se encuentra ese enlace. ¿Ok? Y cada uno, y si la cadena tiene más de un doble enlace, nosotros tenemos que enumerarlo de acuerdo a cómo asignamos la cadena y también tenemos que indicar la terminación de cuántos dobles enlaces vamos a tener. Si tenemos un solo doble enlace, termina en eno, pero si tenemos dos dobles enlaces, se dice dieno. Si tenemos tres dobles enlaces en un mismo compuesto, se va a llamar trieno y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, el ejemplo. Tenemos ese compuesto. ¿Cuántos tenemos acá nosotros? 1, 2 y 3. Entonces estamos en el prop, ¿cierto? Tenemos un doble enlace, entonces tiene que terminar el eno. Y se va a llamar un propeno, ¿ya? Si tenemos nosotros, en este caso, ¿ya? Tenemos 4 átomos de carbono, si se dan cuenta, tenemos 4 átomos de carbono. Vamos a tener el but, ¿cierto? Y aquí, ¿por qué se enumera? ¿Por qué se pone 1, 2, 3, 4? Porque nosotros podemos tener distintas combinaciones. Podemos tener el doble enlace en este punto o podemos tener el doble enlace en este punto, ¿ya? Si nosotros ponemos el doble enlace aquí, es lo mismo que como está escrita la molécula, ¿ya? Entonces, por eso nosotros tenemos que indicar desde el buteno en adelante los números de átomos de carbono, que es donde se encuentra el doble enlace, ¿ya? Porque en el propeno no tiene, si yo lo pongo acá o pongo acá el doble enlace, es la misma molécula, si se dan cuenta, ¿cierto? Solo que la invertí, ¿ya? Es la misma molécula. Pero no es lo mismo, para este caso del buteno, ¿cierto? No es lo mismo tener el doble enlace aquí, en el carbono 1 o en el carbono 2, ¿ya? Son distintos, de hecho la química también cambia. Entonces, por eso yo voy a nombrar este 1-buteno. Y siempre el número más bajo tiene que estar asociado donde está el doble enlace, ¿ok? Es decir, si yo cuento al revés, 1, 2, 3, 4, yo no puedo decir 3-buteno, ¿ya? Porque la regla UPAC me dice que siempre tiene que enumerar hacia un lado o hacia el otro lado. Por lo tanto, siempre tiene que estar asociado al número más bajo en mi enumeración de los átomos de carbono, ¿ya? UPAC es quien si ustedes escucharon, UPAC es una sigla de quien indica, ¿cierto?, cómo tienen que ser nombrados estos átomos de carbono para que nosotros hablemos el mismo idioma, ¿cierto?, en todos lados, ¿ya? Entonces, si yo tengo ahora, tiene 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, ¿cierto? Tengo un enlace, si yo lo cuento de este lado, ¿cierto? De izquierda a derecha, voy a decir que 1, 2, mi primer doble enlace se encuentra en el átomo de carbono 2, ¿cierto? Y mi segundo doble enlace está en el átomo de carbono 4, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, mi doble enlace. Pero siempre tengo que elegir los números que sean menores, ¿cierto? El menor número es quien indica hacia dónde está la cadena. Por lo tanto, aquí va a ser 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, va a estar en mi átomo de carbono 1, el primer doble enlace, ¿ya? Versus que en el otro estaba, si yo lo cuento de izquierda a derecha, va a estar en mi carbono 2, ¿ok? Entonces, siempre tiene que estar en la numeración más baja de mi átomo de carbono el doble enlace, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, por lo tanto yo voy a tener 1, ¿cierto? 1, 2, 3, por eso se va a llamar
1, 3, 1,3, porque están mis átomos de carbono 1, mis átomos de carbono 3. ¿Viste? Penta, porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Pent. Y el di, porque tengo dos dobles enlaces, ¿ya? Por eso tengo 1, 3 pentadieno, ¿ya? Entonces, de esa forma, yo voy a nombrar los alquenos. ¿Qué pasa en esto, cierto? Yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya tenemos el oct, ¿ya? Dejemos ahí en pausa el oct. Y mi doble enlace, el primero, ¿dónde se encuentra? Si yo lo cuento de izquierda a derecha, va a estar en mi carbono 1, ¿cierto? Pero si yo lo encontrara de derecha a izquierda, va a estar en mi carbono 2. Por lo tanto, ¿quién va a indicar cuál es la correcta forma de nombrarlo? Quien tenga mi número más bajo en la numeración, ¿cierto? El doble enlace cercano al número más bajo en la numeración de esta cadena. Entonces tengo 1, ¿cierto? 2. En el 3 tengo mi doble enlace, 3, 4, 5, 6. Entonces voy a obtener 1, 3, 6, ¿cierto? Octa, trieno, porque voy a tener 3 dobles enlaces. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces voy a tener nuevamente mi carbono 1, tienen con mi primer doble enlace, mi carbono 3, mi segundo doble enlace, y mi carbono 6 tiene mi tercer doble enlace. En total tengo 8 átomos de carbono, por eso es octa, ¿cierto? Y tri, porque tengo 3 dobles enlaces. Y eno, por supuesto, porque son dobles enlaces, ¿ya? Entonces, 1,3,6 ion octatrieno es el nombre de ese compuesto. Ahora, en el caso de los alquinos, ¿cierto? Ahora nosotros vamos a tener vamos a tener dos enlaces pi y un enlace sigma, por lo tanto vamos a tener enlaces triples, ¿cierto? Entonces, el enlace se nombra, o el compuesto se nombra de la misma forma como lo identificamos anteriormente, ¿cierto? Y en lugar de poner eno, nosotros vamos a cambiar por ino. Entonces, el más simple de todos, para formar un triple enlace, va a ser este compuesto, ¿cierto? Que se va a llamar etino, ¿cierto? Et, que me indica que tengo dos átomos de carbono, y eino, ¿cierto? Que me indica que tengo un triple enlace. Acá, ¿cierto? Voy a obtener 1, 2, 3, 4. Entonces va a ser but, ¿cierto? Y ¿dónde va a estar mi triple enlace? En el carbono 1, ¿ok? Porque si yo pongo mi triple enlace en este, o lo pongo acá, va a ser distinto. Ya voy a tener un isómero, que no lo hemos visto todavía, pero son parecidos, ¿cierto? Pero tienen diferencias estructurales y pueden tener distinta química. Entonces, tenemos este otro compuesto, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Entonces acá es simétrico hacia un lado, hacia el otro lado. Entonces yo puedo decir que este es mi carbono 1, 2, 3, o 1, 2, 3. Al final va a ser el mismo, ¿cierto? Hacia un lado o hacia el otro lado. Entonces voy a obtener mi carbono 1 en mi carbono 3 y en mi carbono 1, 2, 3, 4, 5, en mi carbono 5, ¿cierto? Van a ser 6 en total, por lo tanto va a ser 1,3,5, ¿cierto? ¿Qué cosa? Hexatriino, ¿ya? Entonces, de esa forma, yo voy a nombrar esta cadena de triples enlaces. Acá nuevamente, ¿cierto? ¿Dónde está la numeración más baja cercana a este triple enlace? Si yo cuento de izquierda a derecha, voy a tener mi primer triple enlace en el carbono 1. Si yo cuento de derecha a izquierda, mi primer doble enlace va a estar en el carbono 2, ¿cierto? Entonces, ¿hacia dónde se escribe? Hacia de izquierda a derecha. Por lo tanto, voy a obtener mi 1, 4, ¿cierto? Hexadiino. Di, porque tengo dos, ¿cierto? Dos triples enlaces. ¿Ya? De esa forma, nosotros vamos a nombrar estos hidrocarburos
y aquí solo hemos mostrado hidrocarburos lineales, ¿cierto? Con enlaces simples, dobles y triples. Pero, no seguía lo que tenía pensado, pero no es tan simple, ¿ya? Hay ramificaciones que la vamos a ver después de cómo nombrar los ciclos saturados e insaturados. Entonces nosotros, para nombrar un ciclo saturado o insaturado, tenemos que seguir las mismas pautas que utilizamos para nombrar los alcanos, alquenos, alquinos, acíclicos, pero la diferencia es que nosotros vamos a anteponer al prefijo ciclo, ¿ya? Entonces, eso nos va a indicar, ¿cierto?, que es una molécula cíclica cuando nosotros no la estamos viendo y solo vamos a ver el nombre. Entonces, por ejemplo, tengo acá, ¿cierto?, que tengo un ciclo de 1, 2, 3 y 4. Y todos son enlaces simples, por lo tanto, que va a ser ciclo butano, ¿cierto? Todos son enlaces simples. Si esto no fuese un ciclo, sería butano, pero como está formando un ciclo, se llama ciclo butano, ¿ya? Si yo tengo aquí un ciclo de 5 miembros, ¿cierto? Y hago la enumeración hacia un lado o hacia el otro, va a ser iguales. Entonces voy a obtener un ciclo, ¿cierto? Ciclo, ¿qué más? ¿En qué átomo de carbono tengo? 1, 3, ciclo pentadieno, ¿cierto? Tengo el ciclo primero, indico en qué lugar de mis ciclos tengo mi doble enlace, 1, 3, ciclo, penta, porque está formado por 5 miembros, ¿cierto? Di, porque tengo 2 doble enlace dieno, ¿ya? Entonces, de esa forma, yo indico. En este caso, es un ciclo de 6, ¿cierto? Y tengo solo un enlace doble, solo un enlace doble. Por lo tanto, ¿cómo se va a llamar? Ciclo ciclo hexeno, ¿cierto? Entonces, de esta forma es como nombramos nosotros los compuestos, ¿cierto? Acíclicos como cíclicos, pero por supuesto no siempre, no todo en la vida es tan sencillo, siempre hay complicaciones. Nosotros podemos encontrar sistemas que son ramificados, ya no son lineales. Entonces, cuando encontramos sistemas ramificados, nosotros vamos a utilizar el sufijo il, ¿ya?, para indicar una ramificación. Pero vamos a utilizar el prefijo de la misma forma como lo estuvimos utilizando anteriormente. Entonces, si nosotros tenemos este sistema CH3 que viene de un metano, ¿ya? Un CH4, ¿cierto? Es un metano. Un CH3, le vamos a decir, ¿cierto? Si nosotros acá tuviésemos un hidrógeno, sería metano. Pero acá lo vamos a reemplazar porque va a estar colgando de una cadena, de manera muy coloquial se lo estoy diciendo, ¿cierto? Va a estar colgando de una cadena principal, y este se va a llamar, ¿cierto? Como viene de un metano, met, y va ahora, ya no va a ser terminación ano, sino va a ser il, y va a ser llamado metil. ¿Ya? Un grupo metil es cuando tenemos un CH3 unido a una cadena principal. Ahora, cuando tenemos, ¿cierto? En este caso, ¿se acuerdan que esto era un etano? Pero ahora acá está unido a una cadena principal, se va a llamar et, ¿cierto? Porque tiene 2, y terminación il, etil, y así sucesivamente. Prop, ¿cierto? 3 átomos de carbono, terminación il, propil, ¿ya? Entonces, de esa forma, nosotros vamos a nombrar, ¿cierto? Si tenemos 4, butil y así sucesivamente. De esa forma, nosotros vamos a nombrar las cadenas ramificadas en un sistema, ¿cierto?, que no es lineal. Entonces, ¿cómo enumero yo las cadenas ramificadas? ¿Cuál selecciono como cadena principal? Entonces, estas preguntas, ¿cierto?, se pueden responder de la siguiente manera. Yo voy a elegir mi cadena principal, la que tenga el mayor número de átomos de carbono, la cadena más larga. Es decir, si yo tengo un sistema ramificado como este, si se dan cuenta, ¿cierto? Lo que uno, ¿cierto?, podría llegar y hacer
es pensar, ya, esto fue escrito de esta manera, por lo tanto, mis grupos radicales, es decir, lo que están colgando o añadidos, ¿cierto?, a esta cadena principal, son los que están hacia abajo, pero realmente no lo es, ¿cierto? Siempre yo tengo que contar mi cadena principal. Si yo cuento aquí, ¿cierto?, hasta acá voy a tener 5, 6, 7, pero si yo cuento de aquí hasta acá abajo, voy a obtener 8. Por lo tanto, esa va a ser mi cadena principal, ya el que tenga el mayor número de átomos de carbono, la cadena más larga. Por lo tanto, mis grupos van a ser este metil, ¿cierto? Y este etil que está acá unido a mi cadena principal, ¿ya? En este sistema ramificado. Entonces, a igualdad de longitud, será la cadena principal la que posea más ramificaciones, ¿ya? Así, si nosotros tenemos, por ejemplo, igual hacia un lado o hacia el otro, que tenga más ramificaciones va a ser mi cadena principal. Si hay dobles o triples enlaces, se selecciona como cadena principal la que contenga el mayor número de dobles o triples enlaces, ¿ya? Y en este caso, no la cadena más larga, ¿ok? Como es este ejemplo que podemos ver nosotros acá. Nuestra cadena principal va a ser esta porque contiene el mayor número de dobles enlaces. Entonces, por eso yo continúo en esta vía y no en la vía de abajo. Porque si yo digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esta debería ser, ¿cierto? Pensando en el ejemplo anterior, esta debería ser mi cadena principal, pero no lo es, ¿ya? Sino que la que contenga, ¿cierto? Más dobles o triples enlaces dentro de esa cadena va a ser mi cadena principal, ¿ok? Entonces, como les comenté, se enumeran los carbonos de la cadena principal de modo que estén los números más bajos posibles en los dobles enlaces, ya por la probabilidad de la ramificación. Es decir, ¿cierto? En este caso, yo voy a obtener 6 átomos de carbono hacia un lado o hacia el otro, pero tengo que tener en cuenta, como lo vimos anteriormente, ¿cierto? ¿Dónde tengo yo, ¿cierto? Mi doble enlace, en este caso, ¿cierto? Unido eh, a mi, a mi carbono, ¿cierto? Con mi numeración más baja, ¿ok? Entonces, si hay dobles o triples enlaces, tienen preferencia los dobles enlaces sobre los triples enlaces según lo que nos dice la UPAC. Oh, hay dos S ahí. Entonces, continuando, ¿cierto? Se nombran las ramificaciones por orden alfabético, anteponiendo el número correspondiente. Entonces, cuando yo tengo estos ramificaciones, yo tengo que indicar primero, ¿cierto? El número correspondiente. Por ejemplo, mi grupo etil se encuentra unido al carbono 5, ¿cierto? Y mi grupo metil se encuentra unido al carbono 3, ¿ya? Esto es lo que me dice que debo nombrarlos yo por orden alfabético y anteponiendo el número, ¿cierto? Al átomo de carbono que está unido de esa cadena principal. Entonces, ¿cierto? La E por orden alfabético va antes que la M y mi nombre debería ser 5-etil, 3-metil y acá tengo solo enlaces simples, octano, ¿ya? En este caso tengo el 3-propil, ¿cierto? Y si hay más ramificaciones repetidos, por ejemplo, eh, tiene dos grupos metilos, yo debería decir dimetil, o si tiene tres en un mismo, trimetil y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, nuevamente, como yo les comenté, ¿cierto? Si son solo enlaces simples, terminación ano, con enlaces dobles, terminación enos, y enlaces triples, terminación ino, ¿ok? Entonces, ¿cómo se finaliza o cómo se nombra estos compuestos? De la siguiente manera, ¿ya? ¿Cuál sería el nombre de los siguientes compuestos? Yo veo mi cadena principal del 1 al 8, ¿cierto? Es mayor que del 1 al 7. Veo mis ramificaciones, una está en el 3, ¿cierto? Y este es un grupo metil. El otro está en el carbono 5, mi grupo etil. Por lo tanto, mi nombre quedaría, recordando que es por orden alfabético, 5-etil, 3-metil, ¿cierto? 5-etil, 3-metil, octano. ¿Ya? Ese sería mi nombre de acá. Y en este caso,
¿cierto? Si yo cuento mi 1, 2, 3 hacia un lado o hacia el otro, ¿cierto? ¿Cuál es el que me indica el doble enlace que tenga yo mi menor, ¿cierto? Numeración en el átomo de carbono de menor numeración. Por lo tanto, va a ser, ¿cierto? 3 propil, ¿cierto? Voy a obtener 1, 4 hexadieno, ¿ya? Entonces, va a ser 3 propil, primero nombro los compuestos que están, ¿cierto? Ramificados, 3 propil, guión 1,4, porque me está indicando que el 1,4 están los dobles enlaces, hexa, porque tengo 6, di, porque tengo 2 dobles enlaces, y eno, porque son dobles enlaces, ¿ya? Entonces, de esa forma, yo voy a nombrar estas cadenas ramificadas, ya sea por enlaces simples o dobles. ¿Ok? Entonces, eso era todo lo que les tenía que contar por hoy. Aquí les dejo unos ejercicios de la clase pasada y también de la clase actual, donde ustedes se van a poder entretener, ¿cierto? Indicando los nombres, ya, se los recomiendo que lo hagan, de los sistemas. Pero hay uno que, uy, me salí de la presentación. Hay uno que quizás no debió haber estado. Momento. Que se salió. Que me salí, realmente. Entonces, claro, este sistema de acá no lo tomen en cuenta aún, ¿ya? Entonces, se los dejo. Obviamente voy a subir el PDF para que ustedes puedan trabajar en esto y nos vemos la próxima semana, ¿ya? Voy a pasar la lista ahora. ¿Dónde están? ¿Dónde están ustedes? Internet. Para. Y ustedes son el 2. ¿Por qué tengo 25 si dicen que son 24? ¿Hay alguien que no corresponde? Tengo 26 o son 27. A ver, un momento. A ver, muchachos, un momento. Profe, pero ese número igual lo contempla usted, ¿no será eso? ¿Qué número? El numerito de abajo, participantes 26. Sí. Sí, falta uno, realmente, porque yo soy el 26. Son 25. Bueno, tiene toda la razón, muchas gracias. Pero en un momento era aún más. Pero claro, tiene razón. Ya, entonces, Gustavo Alfaro. Presente. Catalina Alfaro. Presente, profe. Saadi Aliaga. Saadi Aliaga. Está conectada, pero a lo mejor no está. Saadi, ¿no está? Está ahí. Krishna Araneda. Presente. Javiera Castro. Presente. Ignacia Catrileo. Presente. Yanis Cofré. Presente, profe. Millaray Durán. Presente. Mailén Fortini. Presente. Sebastián
Garcés. Presente. Fátima Herrera. Presente. Cristian Ibarra. Cristian. Cristian Ibarra. Javier Ibarra. Presente, profe. Álvaro Jiménez. Ahí lo vi. Andrea Leiva. Presente. Joshua Millar. Presente, profe. Kevin Olivares. Presente, profe. Andrea Paredes. Presente, profe. Danixa Paredes. Presente, profe. Vania Pérez. Presente. Camila Rojas. Presente. Santiago Sepúlveda. Santiago. Santiago Sepúlveda. Él no está. Cristian Valenzuela. Presente, profe. Alexandra Vargas. Presente, profe. Fernanda Vázquez. Fernanda. Ah, ahí me puso presente. Nicolás Yacín. Presente. Ya, muy bien, muchachos. Entonces, les dejo la clase. Se los voy a subir y los ejercicios. ¿Ya? ¿Ok? Para, si tienen dudas, lo podemos resolver la próxima semana. ¿Les parece? Parece que no. Solo asienta Cristian. Me parece Sí, bien. profe. Ya, muy bien. Ya, muchachos, que les vaya bien. Nos vemos la próxima semana. Profe, que esté bien. Igual. Chao, Chao. profe. Chao, profe. Chao, adiós. Chao, profe, que esté bien. Chao.